Nosotros ya hemos visto brevemente el tema de los enfoques emergentes, lo vamos a revisar brevemente acá de nuevo, pero vamos a centrarnos un poco en algunos aspectos ya más particulares en lo que vienen a ser las poblaciones diversas. En cuanto al objetivo de la sesión, pues la idea es reconocer aquellas situaciones más comunes de vulneración y aquellas condiciones que facilitan estas. Pero para hablar de enfoques emergentes es necesario mencionar los distintos enfoques de trabajo que tenemos con personas. Y acá, pues, además de los enfoques emergentes, también vamos a encontrar enfoques tradicionales. Tenemos al enfoque religioso, que pues ve a, digamos, a las características, a las acciones, a los estilos de vida como situación de pecado o situación de santidad en este caso, ¿no? O te vas al cielo o te vas al infierno directamente, según lo que indica el enfoque religioso. O bueno, o al estado o al plano astral donde corresponda según el tema espiritual. Y también tenemos el enfoque médico patologizante, donde todo es catalogado como salud o enfermedad. Sin embargo, ya sabemos que la definición de salud hoy en día implica más allá que el tema de salud física, ¿no? Sino que va más al tema de salud emocional, al tema de salud social, al tema de salud biológica. Entonces ya hay como que varios, como que varias matices en este caso al momento de ver las realidades. En cuanto a los enfoques emergentes, pues ya son las distintas formas de ver las realidades y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas. Entonces la idea es que no vemos a la situación con una sola mirada, con una sola característica, sino que también vemos el entorno, también vemos las redes de esta persona o de estas poblaciones o de esta comunidad, que de alguna forma las pueden poner en situación de vulnerabilidad. Tenemos distintos enfoques de trabajo con personas de tipo emergentes. El enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, que ya los hemos estado viendo la vez anterior, el enfoque de discapacidad en este caso, que acá busca que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ojo, no personas discapacitadas, puedan de alguna forma llevar una vida digna, llevar una vida sana, llevar una vida plena, sin ningún tipo de restricción. El enfoque de diversidad, que ya lo hemos visto, y ahí hacemos la diferenciación, bueno, en este caso estamos hablando del enfoque de diversidad sexual como tal en esta segunda imagen. El enfoque centrado en las sobrevivientes, ¿no? Las personas sobrevivientes en este caso, que busca que aquellas personas que sufren alguna situación de vulneración que afecte a su protección personal, pues puedan acceder a ayuda, puedan acceder a apoyo de la forma más inmediata posible. El enfoque intergeneracional, que ya lo hemos visto, el de justicia intergeneracional, que busca que las personas, independientemente de la etapa evolutiva en que se encuentren, puedan, digamos, ejercer sus derechos sin ningún tipo de distinción. El enfoque de valores, que también depende de cómo nosotros nos vamos a desarrollar en nuestro medio y cuáles vienen a ser los actos de bien, cuáles vienen a ser los actos que busquen bienestar en nuestra comunidad. Y el enfoque de masculinidades, en este caso, que busca que los varones, pues, digamos, en sus prácticas, en sus actitudes, en sus interiorizaciones, puedan, digamos, buscar acciones que sean igualitarias para todos.
Ya hemos visto también el tema de la interseccionalidad con Karen Crenshaw, en donde está acá pues es el fenómeno por lo cual las personas o gozamos de privilegios o somos oprimidos, somos vulnerados en base a las distintas categorías sociales a las cuales pertenecemos. Esta es una versión mucho más reducida de toda la rueda de interseccionalidad que vimos en la primera, segunda sesión más o menos. Y pues ya sabemos que por cuestiones de edad, por cuestiones de discapacidad, situación económica, orientación sexual, identidad de género, etnia, nacionalidad, procedencia, religión, género, entre otras características más, pues podemos ser privilegiados o podemos recibir algún tipo de vulneración. En cuanto ya ahora sí a las poblaciones en específico, pues la población afroperuana ha sido una población pues históricamente vulnerada, en donde al notar diferencias, ¿no? Las personas arias, las personas comúnmente llamadas blancas, con este tipo de personas, ¿no? Entre comillas, este tipo de personas que encontraban digamos, en el continente africano, en este caso, pues comenzaban a tratarlas digamos, en una categoría mucho menor, iniciando con un tema de esclavismo, de ahí de servidumbre, y pues que muchos años después, ya por los años 1990, si no mal me equivoco, pues se levantan ya los temas de esclavitud hacia la población afrodescendiente. Ahora, este tema de vulneraciones se terminó con la esclavitud, con el levantamiento de la esclavitud, pues sabemos que no en la práctica. ¿Por qué? Porque el tema de los prejuicios ha ido persistiendo a través de las distintas generaciones. Y todo esto sumado a que, pues, en la práctica no solamente es el tema de bullying por motivos de etnia, que se da dentro de los colegios, permítame un momento, en donde más allá del tema de bullying por etnia, eh, estas cuestiones a medida que vamos creciendo, pues comienzan a explayarse en situaciones mucho más estructurales, como el tema laboral, por ejemplo. El tipo de trabajos que se ofrecen para personas afrodescendientes, el tipo de pago que se les da, el permitirles el acceso a ciertos lugares o a ciertos trabajos y restringirles el acceso, también son un pan de cada día en este caso para esta población. Todo esto de acá puede desembocar en situaciones de pobreza, en situaciones de necesidad también por el mismo hecho de que pues hay acceso en mayor o menor medida. No olvidemos también que las mujeres vienen a ser una población vulnerada en este caso, dentro de esta población en general, y que de alguna forma, pues, digamos, termina recrudeciendo más las vulneraciones hacia la población afrodescendiente. Ahora, según la misma Defensoría del Pueblo, más del 50% de población afroperuana pues percibe haber recibido discriminación o haber sido agredida verbalmente, especialmente mujeres. Ahora, este 54.5% que vemos en pantalla, que es del 2010-2011, obviamente ha ido creciendo con el paso de los años. Y en cuanto a estadísticas, pues no tomemos necesariamente como algo rígido, como algo firme estos datos, sino que va a haber data oculta, va a haber, ¿cómo se dice? Data subterránea que no han sido declaradas y que de alguna forma van ¿cómo se llama? En la realidad vemos que se da en mayor medida. Ahora, los motivos por los cuales se da la vulneración, pues es básicamente porque se desconoce que el racismo es un delito cuando lo es,
y el hecho de que es difícil tener medios probatorios, ¿no? Si sucede en la calle, que alguien te grita, que alguien te insulta, pues no siempre va a ser algo viable que tengas tu celular en la mano y que tomes foto o un video o un audio, porque incluso haciéndolo también te pueden quitar este dispositivo, lo pueden romper o te pueden causar algún tipo de daño físico. Otro de los puntos también es el tema de la doble o triple exposición a la violencia basada en género, que pues es lo más común en este caso. Y pues también el mismo hecho que la sociedad está en un enfoque hegemónico, está en un enfoque machista, patriarcal, y que termina también vulnerando a la población afrodescendiente, a las mujeres en situación de acoso y en el caso de los varones en situación de hacerlos sentir menos y por otro lado, resaltando características físicas, ¿no? En comparación de la población no afrodescendiente. ¿Qué otras cositas más? Ya hemos visto racismo, sexismo, violencia basada en género. Todo esto de acá genera necesidades educativas, económicas, en salud sexual y reproductiva. Recordemos que la violencia sexual también es parte de las vulneraciones. Participación política reducida, generación, en este caso, de data, el hecho de que sean población vulnerable también invisibiliza a la población afrodescendiente. Prevención de enfermedades o condiciones crónicas, ITS, VIH, como consecuencia también de las vulneraciones a nivel social que se reciben. Limitación de sus derechos humanos, de sus derechos sexuales y reproductivos. Nosotros somos un país que de alguna forma tiene un porcentaje importante de población afrodescendiente. No significa de que para que una persona sea afrodescendiente tiene que tener las características muy marcadas, sino que el hecho de que tengan familiares, ¿cómo se llama? Que tengan estos antecedentes, de alguna forma generan esta línea de vida en la cual se vive, se sobrevive, pero por sobre todo también se va avanzando en una cuesta hacia arriba muchas veces. En cuanto a la población LGBTIQ+, pues recordemos que las siglas representan una serie de términos. La T viene a representar a la población transexual, la L a la población lesbiana, la G a la población gay, la B a la población bisexual, la I a la población intersexual, la Q a la población queer y el más es para representar a aquellas personas que tal vez no están en estas categorizaciones, pero que también están dentro de un esquema de identidad sexual no hegemónico, es decir, no heterosexual, no cisgénero. Recordemos que en cuanto a los componentes de nuestra sexualidad, pues a nivel de identidad de género podemos ser personas cisgénero, en donde nuestra identidad hace este match con nuestros órganos sexuales. Personas transgénero, en donde ocurre lo contrario. En el caso de personas no binarias, pues son aquellas personas que no se consideran ni masculinas ni femeninas en cuanto a, o mejor dicho, no se consideran varones ni mujeres y que simplemente tienen su identidad bajo su nombre, bajo su forma de ser, entre otras cuestiones más, y pues no tienen por qué ser catalogadas con un sexo en específico. En cuanto a orientación sexual, pues conocemos que existen personas heterosexuales, personas homosexuales, personas bisexuales. De forma reducida, hablando esto de aquí, es decir, personas heterosexuales, personas bisexuales, personas homosexuales, que pueden ser personas gays, pueden ser personas lesbianas. Y en cuestión de personas pansexuales,
¿no? Que escuchamos este término. Bueno, personas pansexuales son aquellas personas que independientemente de la identidad de género, de la orientación sexual de la otra persona, de su expresión de género, pues simplemente se pueden atraer hacia cualquier persona. Y así existen más términos, pero de forma reducida, personas homosexuales, bisexuales y heterosexuales. En cuestión de expresión de género, pues existimos personas masculinas, femeninas, andróginas, pero esto de acá hay que verlo como una escala, en donde lo masculino está en un lado, lo femenino está al otro lado, y no es que todas las personas en este mundo seamos 100% masculinas en nuestra expresión o 100% femeninas en nuestra expresión. Hay características catalogadas en temas de género, como masculinas, como femeninas, y que de alguna forma van a hacer que este espectro vaya variando en nosotros, ¿no? El hecho de que existan varones, por ejemplo, que sean pulcros, que sean ordenados, o que sean muy corporales al momento de saludar, mujeres que sean líderes, mujeres que sean rudas, no, no las hace menos mujeres, no los hace menos varones, pero dentro de este tema de expresión de género, influye en el tema de si su expresión de género resulta con características masculinas o con características femeninas. Y en cuanto a sexo es el componente biológico. Mujeres, en este caso, que nacen con vulva, con vagina, con ovarios, con útero. Varones que nacemos con pene, con testículos. Pero también existen las personas intersexuales que nacen con características, con órganos genitales en mayor o menor medida desarrollados o no tan desarrollados, tanto de varones como de mujeres en este caso. En cuanto al término hermafrodita, no olvidemos que este es un término aplicado para animales, para plantas. Y en cuanto a cifras, nuevamente les digo, esto es una proyección, no es que tenga, no es que sea una cifra exacta. Se menciona que el 10% de personas en el mundo pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. El Ipsos en el 2020 sacó un 8% de proyección, pero pues no olviden que hay un subregistro, ¿no? Entonces, pues puede haber una mayor cantidad y también puede haber una cantidad que todavía no se ha permitido explorar ese aspecto personal. En cuanto a las situaciones de vulneración hacia la población LGBTIQ+, pues lo clásico es el tema de la terapia reparativa. El hecho que hayan existido y que sigan existiendo enfoques que busquen cambiar a la persona y volverla cisgénero o volverla heterosexual, ¿no? Volverla, entre comillas, normal, ¿no? Orientado a la norma social que existe, cuando lo que se busca hoy en día es la terapia afirmativa, buscar que la misma persona se sienta cómoda consigo misma, ya que pues el mismo entorno hostil en que hemos vivido a través de nuestro desarrollo, pues ha hecho que nos comencemos a cuestionar si nuestra forma de ser está bien o no. Acá yo estoy dejando un enlace con un directorio de salud mental donde hay una cantidad de colegas que de alguna forma trabajamos con la comunidad LGBTIQ+, y que brindamos servicios de consultas psicológicas por si desean en algún momento utilizarlo o si conocen a alguien que necesite algún tipo de atención psicológica con profesionales que tienen este enfoque afirmativo. En cuanto a las problemáticas más comunes en la comunidad LGBTIQ+, pues está el tema de la limitación en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, las necesidades en salud sexual y reproductiva de poblaciones gay, bisexual, lesbianas y trans, que son muy diferentes las unas a las otras, la estigmatización por ITS y VIH, y situaciones de homofobia pues que se viven en el día a día. No olvidemos que pues a lo largo de estos años se siguen viviendo situaciones de violencia hacia la comunidad LGBTIQ+.
durante este tema de pandemia, este, está este tema en que, esta situación en la que el expresidente Martín Vizcarra hizo este famoso pico y placa por género, para que varones y mujeres salieran a hacer sus compras o a la calle, ¿no? Según el día de la semana. Y pues personales de fiscalización de las municipalidades, personales de la gloriosa PNP, pues terminaron vulnerando a la población trans en este caso, no solamente capturándolas, reteniéndolas, sino también vulnerándolas, humillándolas en este caso, realizando acciones físicas, incluso haciendo TikToks con canciones que terminaban denigrándolas. Existe este libro que dice La igualdad en lista de espera, donde se muestran las necesidades y barreras en el sector salud por parte de la comunidad trans, lesbiana y gay, en este caso, en donde se narra de forma cualitativa la forma en cómo se muestran estos impedimentos por el acceso a la salud. Personal que no está, ¿cómo se dice esto aquí? Personal que no está sensibilizado con el tema o que no está informado y que de alguna forma niega o rebota la atención, generando mayores demoras. Y también existe este otro libro. Era como ir todos los días al matadero, donde se muestran situaciones de bullying homofóbico en Chile, Guatemala y Perú. En cuanto a barreras, pues encontramos lo siguiente, ¿no? Que hay un poco conocimiento acerca de la población LGBTIQ, o también la poca sensibilización por parte de los colegas. Pueden haber estado capacitados, pero si no les interesa, si aún así quieren mantener una posición negativa, pues van a generar un abordaje inadecuado. Los mismos prejuicios van a generar situaciones de homofobia y por lo tanto lo mismo. Y también el trato personal, el trato del personal durante la atención, donde estas restricciones también generan situaciones de abordaje inadecuado. Bien, y para ir terminando también con mi bloque, pues, ¿cuáles son las necesidades? El tema de mejorar las políticas y adaptarlas a las necesidades de la población LGBTIQ+, no aumentándoles la cantidad de derechos, sino cumpliendo la cantidad de derechos que tenemos todas las personas en este mundo. Mejorar la formación al personal de salud o a los funcionarios del Estado, y también fortalecer los mecanismos para poder evaluar el impacto de las capacitaciones. También mejorar la representación de la población LGBTIQ en cargos claves, fortalecer los protocolos y normas para la atención, digamos, a la comunidad en general y a las distintas comunidades que las incluyen. Yo les digo algo, existe una mesa LGBT, existe una mesa de lesbianas en el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, desde diciembre del año 2022, ustedes ya sacarán sus cuentas más o menos qué puede haber pasado en ese momento. Desde ese momento, ambas mesas han sido desactivadas. En el caso de la mesa GBT, solamente ha habido una reunión el año pasado, en el mes de abril, y nunca más ha vuelto a haber estas reuniones, por lo cual no hay agendas de trabajo, no hay acciones en este caso por parte del Estado por asegurar el acceso a los servicios a la población de una forma adecuada. Pocas oportunidades laborales para la comunidad LGBTIQ+, y falta de encuestas o de estudios para poder recopilar datos sobre la salud en las personas LGBTIQ+. Entonces, ahora sí le doy el pase a Leonela para que pueda continuar con la presentación. Gracias, José Luis. Bueno, como ya hemos venido escuchando, básicamente hemos visto diversas poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad, tanto a nivel estructural como a nivel cultural, a nivel institucional, y no es ajeno a la población que vamos a ver. Mujeres sobrevivientes de violencia sociedad diseñada para hombres.
Vemos dos imágenes. Me gustaría que tal vez algún colega presente o colega, algún o alguna colega presente nos podría mencionar qué es lo que ven en esta imagen. Muchas gracias, Aranza. Y he estado leyendo los comentarios en las cuales mencionan, ¿no? Que esas son barreras de género. Exacto. Muchas veces bajo la idea, a ver, que muchas veces delegando bajo la idea de por ser mujer. Es cierto, muchas veces estos obstáculos que nos imponen o que nosotras mismas asumimos como normales, lo decimos con esta frase, ¿no? Es que soy mujer y tengo que hacerlo. Estas barreras de género, la carrera profesional es más complicada para las mujeres porque tienen doble labor la casa. Claro, esas barreras de género son la expresión clara de la desigualdad histórica, la desigualdad sostenida hasta el día de hoy que hay entre ambos géneros, entre lo femenino y lo masculino, ¿no? En la primera imagen podemos mirar cómo una niña o adolescente ve que la ruta de su vida está todo relacionado a los roles y los estereotipos de género que la sociedad le asigna a lo femenino. El maquillaje, el usar tacos, el que cocine, el que debe amamantar al bebé, que se dedica a la limpieza. Son roles o estereotipos que se le asigna a la mujer. ¿Y qué pasa si la mujer se sale de estos estereotipos, de estos roles? Somos calificadas como, exacto, imágenes que refuerzan rol de género, cocinar, maquillaje, a pesar que hay un discurso de igualdad de oportunidades, exacto. Si nosotros nos salimos, nosotras, porque bueno, soy mujer, lo hablo así con, o sea, también me siento identificada, nos salimos de estos roles o estereotipos, somos calificadas como machonas, como meretrices, sin desmerecerlas tampoco, o como pocas femeninas, que nos vamos a quedar solteronas, que así no vamos a conseguir marido, que nos vamos a quedar sola. Entonces recibimos una serie de mensajes negativos al si no cumplimos con esos roles y estereotipos, ¿no? Eso con respecto a la primera imagen. Y en la segunda imagen hay una palabra muy bonita que dice a la izquierda, al extremo izquierdo, ¿no? eh, Meritocracia. Supuestamente, entre comillas, supuestamente, y recuerdo un poco una de las clases de la primera, que dice una consulta desde qué año, en la primera imagen, en la segunda imagen vemos la parte de meritocracia, ¿no? Cuando hablamos de meritocracia es que nosotros tenemos las mismas oportunidades y en base a nuestros, a los, podríamos decir que a la medida en que cómo vamos resolviendo los obstáculos, la manera en cómo vamos ejerciendo nuestras fortalezas, podemos conseguir algún puesto, ¿no? En base a nuestras capacidades. Pero si vemos ahí no hay una igualdad de oportunidades, recordando la primera clase, ¿se acuerdan? Lo que hablábamos de igualdad, equidad y justicia. Básicamente ahí se habla de igualdad porque básicamente, supuestamente, ahora todas y todos podemos postular a los mismos puestos, pero no hay un sentido de equidad y justicia, porque las mujeres tenemos que querer conseguir alguna carrera, o queremos, por ejemplo, ser médicos o psicólogas, ser abogadas, ingenieras, pero a la vez tenemos que sobrellevar eso con nuestros roles femeninos que la sociedad nos impone. Lavar, cocinar, todo ello, ¿no? Entonces, si no cumplimos las dos a la vez y de la mejor manera, somos criticadas también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, quiero ser ingeniera y tengo que trabajar mucho, pero tengo que también ser buena mamá. Si no soy buena mamá, ya soy una mala mujer, una mala persona. Y si no soy buena ingeniera, yo no sirvo para eso, solo debo dedicarme a la casa. Entonces, nosotros la tenemos más complicadas. Y por ello es que se alinea o se sacó, ¿no? Una ODS que es la igualdad de género. Creo que es la ODS 5, si no me equivoco. Entonces, estamos en mucha desventaja. Estamos en un mundo poco equitativo y poco justo para las mujeres. Siguiente, por favor, José Luis. Vemos más imágenes, ¿no? En las cuales se refuerza cada vez más los roles y los estereotipos de género. Varón y mujer. El varón come mucho y la mujer come poco. O en el caso de la primera imagen de abajo, un hombre, un papá, se supone, y su hija, ¿no? Que despiden los dos a su hijo o al hermano de esta niña. Pero la niña soñaría que ella estuviera ahí, también que la despidan porque ella también se va al colegio, ¿no? Hay una brecha de educación. O vemos cómo papá y hijo están mirando la tele tranquilamente e hija y madre limpiando, ordenando. En otro caso, sirviendo, ¿no? La comida, ahí los hombres ahí de la casa esperando que
le sirven bien calientita la comida mientras que la mujer es ahí comiendo al último, ¿no? O bien en el tema de la brecha de trabajo. Mayormente dice conductores hombres con experiencia solteros y sin hijos. O sea, si el hecho de ser mujer ya es complicado para encontrar trabajo, imagínense mujeres con hijos. Se ha visto trabajos en que despiden a las mujeres que salen embarazadas porque la consideran, pues, que no es productiva, de que ya no va a poder rendir igual como si el embarazo fuera una enfermedad. Y luego, ¿no? Vemos la última imagen que ya es la que más nos revela más cosas. Pueden seguir participando en el chat, por cierto, ¿ah? Porque están muy interesantes. A mí me despidieron cuando me embaracé, Joanet. Pues no lo digo yo, hay una experiencia aquí real en el grupo. Por ejemplo, hay un concepto que me da mucho tiempo que es techo de cristal, que refiere a todos los obstáculos que deben enfrentar mujeres para escalar puestos más altos en sus trayectorias laborales. Exacto, Aranza, ¿no? Tenemos que, o sea, incluso para nosotros, para que nosotras podamos llegar a un puesto de trabajo y gozarlo de manera tranquila, tenemos que incluso enfrentarnos al acoso laboral, el que nuestros jefes a veces nos estén acosando laboralmente, o el hecho de que nosotras lleguemos a un puesto alto, dicen compañeros, ¿no? Seguro que se habrá acosado con el jefe para llegar a tal espacio, a tal puesto. Entonces, la pasamos muy mal, ¿no? En nuestra actividad se adjudican actividades o roles según el género. En la imagen se observa dichas actividades las cuales si bien el trato es igual y el juicio con el cual debemos ser medidas y percibidas. Me agrada mucho ese tema, ¿no? El cual debemos ser medidas y percibidas. Somos medidas en base a qué tanto cumplimos bien nuestros roles y qué tanto nos encasillamos en los estereotipos. En este caso, no, madre y varón, perdón, padre y madre. Ven a su hija limpiando a su futura hija. ¿Eso qué quiere decir? Que el machismo, el patriarcado no solamente es sostenido, o no solamente es algo que lo hacen solo los varones, sino que también muchas veces las mujeres sostienen también, o sostenemos muchas veces este machismo, este patriarcado, ¿no? Recordemos que el feminismo, aquí un documento me escuchar, el feminismo no es antónimo del machismo. Ojo, no es así. El machismo ya es un sistema que ha sido sostenido por hombres, en las cuales, bueno, sostenido por hombres y mujeres en las cuales se enaltecen los roles masculinos, mientras que se denigran los roles femeninos, no se reconoce su valía ni sus derechos. El feminismo surge en respuesta a eso, surge como un movimiento en la cual busca la igualdad, la equidad y la justicia, ¿no? De derechos y oportunidades entre varones y mujeres. Pero para lograr ello, en un mundo equitativo y en un mundo justo, tenemos que arreglar primero la parte cultural y en un mundo equitativo tenemos que dar mayores herramientas a las mujeres para que puedan gozar de las mismas oportunidades y en la misma forma que los varones para conseguir algún trabajo, hacer educación o salud, que sea. Portales en las cuales podemos denunciarnos sobre cuando estamos expuestos a acoso laboral, pero no necesariamente son seguras, es cierto. E incluso cuando denunciamos no nos creen, primero nos culpan a nosotras que qué habremos hecho para provocarlos. Exacto, el feminismo piensa que el objetivo es que la mujer sea mejor que el varón, pero no, el feminismo es una reacción frente a la desigualdad que está sostenida históricamente. Y lo que buscamos es la igualdad, la equidad y la justicia en oportunidades. Pero muchas veces no se entiende. Entonces, una manera de refutar al feminismo es, ¿cuál es? No, es que ellas están solamente queriendo que la mujer sea superior al hombre. Es contrario al machismo, por favor. Por favor. Es que sí, de verdad que eso es un tema para hablar, tal vez en otro taller, en otro curso, que sería muy interesante, ¿no? Continuando con esta, más bien agradezco a todas sus participaciones, de verdad me parecen muy interesantes. Sí, les cuento una anécdota. Tengo un familiar, ya con esto cierro, y bueno, está bien relacionado con esa lámina. Tengo un familiar que recuerdo que me hizo un comentario muy, pero muy, muy, muy machista sobre las mujeres. Ustedes saben que los hombres solamente pues se creen los más machirulitos, menos peor. Los más machirulitos, los que todas las chicas se le acercan porque son deseables. Entonces ellos tienen la autoridad de burlarse de cualquier mujer. Y bueno, este familiar mío me dijo de que todas las mujeres se le acercan porque les parece guapo, pero él ve con quiénes, o sea, a todas se les levanta y a todas las que se les han levantado ya, o sea, ya no les hace caso, ¿no? Porque ya han sido usadas. Él solo quiere una chica de su casa, pura casta, y virgen todavía me dijo. Entonces yo la escuché así muy atentamente y le hice también un comentario, ¿no? Diciendo que
Me parece su percepción bastante errada, machista, discriminatoria, porque está calificando a una persona por su vida sexual. Y segundo, que no permites que la mujer también viva, ¿no? Su sexualidad como sea, porque eso ustedes pueden, pues, acostarse con quien sea y son aplaudidos, y las mujeres no. Me miró y me dijo, se nota que sacas cara por las mujeres. Eres bien feminista, ¿no? Me lo dije en un tono muy despectivo. Y yo recuerdo que le dije, claro que soy feminista. Tengo mi madre, tengo una hermana, tengo sobrinas, tengo amigas. Yo que hemos sufrido violencia, por consecuencia tengo que ser feminista. Creo que eso me hace una persona consecuente, ¿no? Fue una respuesta que le di, no sé qué me dijo, simplemente me miró, se cayó y se fue. Bueno, hay que poner límites. Y bueno, estos roles y estereotipos, esta desigualdad que se visibiliza es lo que sostiene el sistema de sexo-género, ¿no? Como menciona acá, esas diferencias suelen generar inseguridades entre los hombres y las mujeres, las cuales favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Y dirán, y todos dirán, ¿y cómo desfavorecen o cómo genera inseguridad en los varones? Claro que sí. Imagínate que un varón, en su rol de macho, por así decirlo, le guste jugar con muñecas. Uf, es bulleado. Es calificado denigrantemente, como bien José Luis ha mencionado en la parte en que hablaba de las vulnerabilidades de la población LGTBIQ+. Al salirse de ese sistema de sexo-género, son vulnerados, discriminados, estereotipados de una manera que conlleva que ellos se cuestionen de su identidad y puedan llegar incluso a desarrollar ansiedad, depresión, incluso al suicidio. O sea, es muy peligroso este patriarcado bien realizado en nuestro sistema cultural. Siguiente, por favor, una más. Y ahora, este sistema de sexo y género es una tecnología social que asegura la subordinación de las mujeres a los hombres, ¿no? Básicamente, lo que pretende este sistema sexo-género patriarcal, ¿no? En lo cual el varón domina y la mujer la domina, o bueno, lo masculino domina sobre lo femenino, no es el varón, sino lo masculino sobre lo femenino. Es que lo femenino siempre asuma la culpa, lo femenino siempre esté a la expectativa de los designios de lo masculino, ¿no? Por ejemplo, si para lo masculino ser una buena fémina es ser virgen, entonces las mujeres tenemos que de una u otra manera llegar vírgenes al altar para ser reconocidas por lo masculino y tener algo para. Sabemos nosotros aquí presentes que sí, ¿no? Pero más o menos sí funciona esta tecnología social de subordinación de un género a otro, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, eh, este sistema de sexo y género, esas desigualdades expresadas en los roles y en los estereotipos, es lo que genera la violencia basada en género, ¿no? Ahora, la violencia basada en género hacia la mujer, porque tenemos la violación basada en género también hacia la población LGTBIQ+, tiene diversas expresiones, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, patrimonial, y tenemos la violencia sexual, ¿no? Y acá menciona, ¿no? La violencia sexual es basada en acosos. El acoso es una manifestación de violencia sexual. Los tocamientos indebidos, la violación como tal, y ya lo último que yo creo que ya es la perversión humana, los feminicidios. Asesinarte por no cumplir tu rol de mujer, o por salir de tu rol de mujer, o tu estereotipo de lo femenino. Eso ya es una aberración humana. Por ejemplo, acá menciona, ¿no? En el 2020, durante la pandemia, o a inicios de la pandemia, Perú pasa el Día Internacional de la Mujer con más retrocesos que avances en la lucha de género. ¿Por qué? La violencia sexual y feminicida afecta a cientos de niñas y mujeres en Perú cada año. Solo en 2019 el Estado contabilizó 166 feminicidios, 570 tentativas de feminicidio y casi 17.000 casos de violencia sexual contra mujeres de todas las edades. Desde que inició la pandemia, 30 ya fueron asesinadas por ser mujeres y más de 1.500 fueron violentadas sexualmente. En pandemia se dispararon los casos y era mucho más complicado denunciar porque pues todas las organizaciones, todos los servicios del Estado estaban enfocados solamente en combatir la pandemia, pero seguía latente un problema de salud pública, un problema que realmente era muy preocupante, que el tema de la violencia basada en género, el femicidio y la violencia sexual. ¿Por qué? Porque pues ahora las mujeres tenían que quedarse en casa y generalmente el agresor está en tu casa, pareja, padre, abuelo, tus familiares.
Entonces, al quedarte en casa, en un espacio, conviviendo con tu agresor, conllevaba que aumentaran estos niveles de violencia. Porque al menos cuando podías salir, te ibas a tu casa y te ibas a la casa de tu amiga o a otra amiga, o salías y de una otra manera guardas distancia con este agresor. Pero estar dentro de un espacio sin nada, no había forma. Entonces, estas modalidades de violencia sexual eran realizadas de manera más constante. Ahora, siguiente, por favor. En la violencia sexual, como mencionamos, un poco hablando un poco más conociendo cifras, en cuanto a las personas desaparecidas, se ha reportado de enero a septiembre de 2020, o sea, durante pandemia, 4.052 mujeres, ¿no? De enero a julio de 2020 se registró 131.117 casos, de las cuales el 67% representa la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, el 28% por violencia psicológica y el 27% por violencia física, de las cuales 77% fueron mujeres. Esto es muy significativo porque cuando revisamos generalmente las denuncias o los índices de violencia, quien puntea generalmente el tipo de violencia más alto es la violencia psicológica, pero eso se invirtió durante pandemia. También se menciona que 19 casos de niñas menores de 10 años, 714 entre 11 y 14 llegaron a ser madres. Lamentablemente, muchos de los productos de estas violaciones llegan pues a un embarazo no deseado. Les cuento uno en Guarmey. Hace poco, en el mes de enero o febrero, se detuvo a un sujeto. Ese sujeto había violado por muchos años a su hijastra y había quedado embarazada. No recuerdo si la nena tenía entre 11 a 13 años, creo que tenía 11 12 años, embarazada producto de una violación. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando la nena ya tenía 6 meses, 5 meses de embarazo. Un escándalo. La pregunta fue, ¿dónde estaba el sistema de protección primario? Su familia, su mamá. Pues nadie se dio cuenta. 19 casos de niñas menores de 10 años, 714 entre 11 y 14 años llegaron a ser madres, así como 34.656 adolescentes entre 15 y 17 años. La mayoría de estos casos son producto de violación sexual ejercida por padres y familiares de su entorno más cercano, lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué se dispararon estos casos en la pandemia? Porque vivían hacinados junto con su agresor. Generalmente incluso hay más riesgo de violencia sexual cuando un niño o niña adolescente vive en un espacio con muchos familiares, o sea, hay una familia extensa, hay mucho más riesgo de violencia sexual. El agresor está más cerca de lo que yo creo, no lejos. Sigamos, por favor. Ahora, conozcamos un poquito más el perfil del agresor. ¿Cómo son los agresores que generalmente ejercen este tipo de violencia, ¿no? Primero, que es una persona controladora, quiere tener bajo control a qué hora sale, qué estás haciendo, eh, qué estás comiendo, con quién estás mensajeando, qué estás pensando. Parece exagerado, pero la verdad que llega incluso a ese extremo. Luego, habla por la persona vulnerable, ¿no? Yo he visto mucho de eso. Eh, una vez trabajé en el hospital y recuerdo que en el hospital siempre llegan las denuncias de violencia. Y en esas denuncias de violencia se cita tanto al agresor como a la víctima. Pero en esa ocasión llegó una pareja y no me había llegado ningún documento en la cual la fiscalía pida, ¿no? Solicite este tipo de sesiones. Yo no hacía la terapia como tal porque según era interna, pero sí hacía la entrevista inicial. Y recuerdo que cuando llegó esta persona, lo primero que vi es que él se sentaba primero y le decía a su pareja, ya, siéntate acá. Ahí vamos un poco ya de control. Luego de eso, cuando pregunto, ¿no? A ver, buenos días, ¿cuál es el motivo de consulta? Él empieza a hablar. Lo que pasa es que mi esposa y yo hemos tenido un problemita, minimiza su violencia. Hemos tenido un problemita, ¿no? Hemos discutido un poquito y se nos ha ido un poco de las manos. Y los vecinos han escuchado y nos han puesto una denuncia. La verdad, yo no sé qué se mete esa gente, ¿no? Comienza a descalificar, no sé qué se mete esa gente. Además, ella sabe que ella tuvo la culpa. Comienza a descalificar primero a ella, o sea, culpándola, y también lo que la gente piensa de su situación. Y yo no entiendo, yo solamente estuve discutiendo con mi esposa cosas que pasan en la pareja. Usted sabe, no me dijo, usted ya que es psicóloga sabe. Yo escuchaba, jovencita, recién aprendiendo de la vida. Entonces recuerdo de que registré todo lo que él decía, obviamente la parte verbal, no verbal fue muy importante.
porque ella se escuchaba. Entonces a veces le decía, ¿y usted qué opina, ceñito, no? Sobre lo que comenta su pareja, cómo fue la situación. Y él intervenía. No, como yo ya le dije, tuve que pedirle que él se vaya para hablar con ella sola. Entonces, solía mucho controlar, hablar por ella. Para él no había ningún problema. Y cuando ya después con el psicólogo que estaba a cargo se le comentó, ¿no? Que pues, él tenía problemas de impulsividad y todo ello. Él decía que él estaba muy bien, que él no tenía ningún problema, que quien tenía que tratarla es a su pareja, porque su pareja sí estaba bien. Porque por ella es que él está teniendo esos problemas. Por su culpa es que han discutido, por su culpa está en una situación difícil. Siguiente, por favor. Y a esto viene el perfil de la persona sobreviviente de la violencia, ¿no? Cuando vi a esta señora, la veía con un aspecto bien descuidado, ¿no? Con un vestido largo, despeinada, así como soy yo ahorita. Disculpen, pero he llegado hace poco al trabajo. Poco aseada, el cabello súper largo, pero no cuidado, ¿no? Se veía que olía mucho a sudor, o sea, totalmente descuidada. Cuando hablaba era muy tímida, me escuchaba, me miraba, cuando intentaba hablar con ella, estaba a la expectativa si él iba a hablar o que él iba a escuchar, incluso cuando él salió, estaba mi expectativa de si él iba a escuchar algo y hablaba bajito. Cuando yo le preguntaba sobre la situación, no me contestaba directamente a la situación, sino que se iba por otro lado, ¿no? Eh, Había un temor desmedido, o sea, tenía miedo de que la escuche. Algo malo iba a pasar si la escuchaba, o tenía mucho cuidado con las palabras que iba a expresarse su pareja. Y cuando hablaba un poco del caso, decía, bueno, sí, yo estuvimos discutiendo, pero es que no tiene la culpa, solamente estábamos hablando fuerte. Pero luego dice, sí, hemos estado gritando muy fuerte y el vecino por eso nos escuchó, ¿no? Entonces había una incongruencia en la manera en cómo ella relataba. Y lo más importante, ¿no? Por decir lo más resaltante, no lo importante, lo resaltante. Yo tengo la culpa de lo que ha pasado, ¿no? Él se molestó porque, bueno, yo llegué tarde, salí un rato con mis amigas y llegué tarde. Y obviamente él se tuvo que molestar, yo tengo la culpa. No sé cómo hacer para que le quiten la denuncia a mi esposo. Justifica constantemente su agresor. Siguiente, por favor. Gracias, buenas noches. Adolescente en Cajamarca, menor de 13 años, vive el horror luego de que su padre, en su último ataque, intentara quemarla viva, luego de golpearla y dejarla desmayada, según testimonios de familiares. Anteriormente, el agresor identificado como José Felizardo Soriano Arias fue denunciado por torturar y violar a la adolescente en su vivienda, en Chontalí, Cajamarca. El hecho fue expuesto por el medio Huayca.p, que precisa que ayer, martes 16 de junio, José Felizardo fue a la casa de la víctima, ingresó por el techo, la roció con alcohol, la golpeó en la casa y dejó inconsciente a la menor. Él aprovechó que la madre no estaba. Cuando la víctima despertó, su casa estaba incendiándose y el fuego amenazó con alcanzarla. De expresión que refiere, creo, el testigo. O la víctima, él me quería matar. Mis brazos, mis dedos se han quemado. Mis pelitos se han quemado mis cositas, mis tareas, todo se ha quemado. Me golpeó mi cabeza y me tiró alcohol. Yo ya no quiero estar acá, tengo miedo. Señaló la menor agredida al citado medio de comunicación. Según su testimonio, al presentar la denuncia en la comisaría de Chontalí, los policías no le hicieron caso e ignoraron su pedido de ayuda. Ello ocurrió a pesar de que los efectivos policiales fueron testigos del incendio y ella les contó lo sucedido al instante. Agresor sexual con antecedentes. A pesar de que José Felizardo cuenta con 8 denuncias de violaciones sexuales previas al ataque a la menor de 13 años ocurrido el pasado 16 de abril, los jueces superiores Leonardo Cipriano Purihuamán, Emiliano Sánchez Vances y Harold Ortiz Carrasco de la Sala Mixta y de Apelaciones de Jaén declararon infundada la medida de prisión preventiva de 9 meses. Además, el fiscal a cargo del caso es investigado. A inicios de este mes, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación preliminar a Gilmer Fara Vergara de la Fiscalía Superior Mixta de Jaén por presuntas faltas disciplinarias en sus funciones en casos de abuso sexual a una niña en Chontalí.
Actualmente, la menor se encuentra en la posta de Chontalí, recibiendo tratamiento para sus lesiones. Sin embargo, su agresor está libre y su pesadilla continuará hasta que éste sea apresado. Muchas gracias, Angélica, ¿cierto? Em, Gracias, Angélica. Por lo que vemos, este es un caso que se da y que se vive a diario por las mujeres, niños, niñas y adolescentes, en las cuales el maltrato o el intento de feminicidio no viene desde ahora, sino que ya es una constante violencia que viven viviendo, física, psicológica, sexual, y que termina en el feminicidio. Y que muchas de ellas han hablado, pero que no han sido escuchadas por las autoridades que deberían hacer algo. Como bien decía José Luis, por nuestra flamante Policía Nacional del Perú, ¿no? Muchas gracias. Continuemos, por favor, José Luis, siguiente. Disculpe, ¿puedo también comentar sobre esa noticia? Claro, Angélica, adelante. Sí, y claro, como bien mencionaste, no solo casos de feminicidio, sino también casos de abuso sexual reincidentes, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de la Mujer y recibía a veces casos relacionados a abuso sexual infantil, ¿no? Por parte del mismo familiar reincidente, y quienes llamaban era o la mamá o un familiar que cuando reportaba esos casos indicaba a veces, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como dos, tres, así, ¿no? En los que decían que ya no era la primera vez, uno, dos, que ya habían hecho la denuncia, tres, que a pesar de que esto ya había llegado al juzgado de familia mixto, eh, aún faltaban a veces las citaciones para ya sea con el siguiente paso, ¿no? Una cámara GESEL, el realizar el veredicto del juez o incluso que la fiscalía demoraba en hacer las investigaciones. Entonces, como bien mencionas, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de un problema a nivel de las personas, ¿no? Sino también a nivel estructural, ¿no? Que eh, falta mayor monitoreo regular, mover nuevamente o gestionar. Entonces, hay una necesidad ahí latente, ¿no? Para poder eh, luchar contra esta ola de violencia que hasta ahora nos persigue. Gracias. Gracias, Angélica. Y es cierto, como sociedad, como organismos estatales, no están preparados para dar una respuesta clara, eficaz y responsable a los casos de violencia que mujeres a diario reportan. Porque incluso dentro de las estaciones de policía suelen culpabilizar a las mujeres por los actos de agresión que puedan causar o realizar sus parejas. Entonces, necesitamos un cambio tanto cultural, un cambio, una reforma institucional y una reforma estructural. Pero toma su tiempo, ¿no? Pero no hay que rendirnos, para eso estamos. Siguiente, por favor. Bien. Hombres que ejercen violencia, ¿no? Acá hay un término muy interesante que son la masculinidad. ¿Qué es masculinidad? Es la manera en cómo los hombres son, bueno, varones, perdón, son criados y educados, tanto en su forma de pensar, sentir, comportarse, y cómo esto se puede relacionar con mujeres y otros varones. Ahora, esa es la masculinidad en general. Pero dentro de esa masculinidad, que en diversas masculinidades tenemos la masculinidad hegemónica, que es aquel modelo específico de masculinidad que la sociedad impone, ¿no? Esta es la manera en cómo tú tienes que ser varón. Ahora, dentro de estos mandatos del género para ser varones en esta masculinidad hegemónica, se impone lo siguiente, ¿no? Competitividad. Los varones no pueden ser amigos en trabajo, tienen que competir entre sí para ver quién es el mejor. O incluso en el momento en que están en una fiesta y quieren estar con una chica, compiten quién va a estar con la chica, ¿no? ¿Cuál es el primero que se la lleva? Hay una competitividad muy grande. Agresividad. Un hombre que es, bueno, la agresividad ya sabemos que es un tema biológico, ¿no? Implica una defensa para sobrevivir. Pero esta agresividad ya es llevada a extremo, ¿no? Es ya una agresividad social, por así decirlo, porque si el varón no es capaz de mostrar su agresividad, su violencia hacia otras personas, no es varón. Represión de varones. Creo que está muy mal visto que un varón llore, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos, yo en mi caso, cuando era niñita y quería llorar porque me he caído, me decía, aguanta como hombre, aguanta, macha, 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 no llores. Y era como que
Para yo mostrar mi valía, mi valentía, que se asocia a los varones, yo tengo que llorar. Control, ¿no? Varones que tengan controlado toda la situación, que puedan controlar a su pareja, la familia, la madre, la hermana, entre otros. Y la hipersexualidad. Es muy aplaudido que los varones tengan muchas parejas sexuales a la vez. O sea, eso creo que es su marca para ser varones, ¿no? Y todo eso bajo un marco de colusión y complicidad. Yo voy a resaltar mucho lo de complicidad. Entre varones se tratan las cosas. Se aplauden, se apañan e incluso se apoyan. Una especie de solidaridad, no sé si puedo llamarlo así, entre comillas, masculina, que se ha visto, por ejemplo, ya lo contaré más adelante, bueno, entre sí, entre no, como muchas veces en casos de violencia sexual que ocurre en la comunidad, todos los varones callan, nadie fue, y tapan al agresor, lo cubren y lo defienden. Es de verdad bastante despreciable, ¿no? Esas situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, los servicios en las relaciones de pareja, ¿no? Voy a leer esta parte, ¿no? Yo soy Luis, soy chofer de taxi, antes trabajé como policía, tengo 35 años. La de doña tiene que decirme dónde va, yo la paso llamando por teléfono, si no me contesta me molesto, seguro anda con otro y me las va a pagar. ¿Cómo son los valores en las relaciones de pareja? No son obligaciones reales de pareja, tienen como objetivo el control, ¿no? El llamarte, yo te llevo a tu casa, yo te pago la cuenta, generan conductas agresivas al no ser atendidas. Por ejemplo, si yo no le respondo la llamada para que me lleve a mi casa, ya, seguro que está con otro. Si no, no sé, si no le envío mi horario de clases porque él dice que quiere saber más de mí, es porque seguro que no quiere que él sepa dónde estoy para verme con otras personas. Y esas son presentadas de manera sutil, ¿no? O sea, como unas muestras de afecto, de cariño, de pop-loving, ¿no? Y son sobreentendidas por el varón. Básicamente ellos siempre piensan de que porque nos dan, bueno, un trato de respeto o porque nos dan servicios, implícitamente nosotros tenemos que corresponderlo, pero de manera desmedida, ¿no? A través de favores, aceptar sus caprichos, aceptar las agresiones tanto sutiles como manifiestas, aceptar que nos descalifiquen y no permitan ejercer como mujeres nuestra autonomía, ¿no? Y es una manera también de vernos como sumisas, poco autónomas y poco dueñas de nosotras mismas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunos casos que lo podrían leer en las PPTs, que también un poquito ejemplifican esa situación. Siguiente, por favor. Ahora, veamos lo de las comunidades nativas amazónicas, ¿no? Que también es un tema que se va a tocar. La Amazonía como tal es preciosa, como ven en la imagen, verde, ahí vemos el Amazonas serpenteando en todo su esplendor, pero a la vez tiene que convivir con muchos problemas. Para hablar de comunidades nativas amazónicas tenemos que entender primero dónde viven, porque jamás podemos desprender al poblador nativo, originario amazónico, de su territorio. Son uno solo. Bueno, de su terreno, porque el territorio es todo. Animales, plantas, los hombres como tal, y los espíritus que puedan convivir en ese espacio, en ese terreno, ¿no? Y es más, no hay un concepto de terreno como tal, porque para los indígenas el territorio es amplio, es infinito. Entonces, su terreno como tal tiene que convivir, o territorio tiene que convivir con una serie de problemas ambientales, que es lo primero que resalta y que tienen un efecto muy grave en la comunidad y en la persona en sí, ¿no? Por ejemplo, el derramamiento de petróleo que se estudia en Loreto, que ocurre a menudo y que muchas veces no se saca en las noticias porque no les conviene. Proyectos de ley que amenazan la integridad de las ANP, que son las áreas naturales protegidas, ¿no? Como que recientemente quisieron hacer una reforma legal para favorecer la deforestación. Luego el narcotráfico es un secreto cantado a voces. Todos lo saben, pero nadie quiere hablar. Y que se da en la Amazonía. La minería ilegal, ¿no? Que está muy fuerte, sobre todo en Madre de Dios. Y gracias a la minería ilegal es que esta causa a diferentes problemas sociales, como entre ellos la trata de personas. Siguiente, por favor. Ahora, un poquito conociendo cómo está el poblador amazónico. Según el Instituto Nacional de Estadística de Informática, en 2017 se hizo una encuesta en la cual se puso un indicador diferente que no se había puesto nunca, la autoidentificación étnica. Y hay de dos tipos, ¿no? La que es ligada a la parte andina y la ligada a la parte amazónica, ¿no?
Aquí se puede ver que la mayor cantidad de indígenas se encuentra en Amazonas, luego por el Ucayali y luego en menor medida, y bueno, en menor medida Ucayali, bueno, Madre de Dios, y en menor medida en las partes septentrional de Loreto, ¿no? Que está cerca ya al límite con Brasil. Pero ellos también como tal sufren diversas dificultades. Yo he destacado dos, la brecha de salud y las brechas en educación. ¿Cuáles son en salud? La mayor cantidad de personas amazónicas, indígenas amazónicas, no cuentan con un seguro, no lo tienen. Y en brechas en educación, la mayor cantidad de amazónicos son analfabetos, en especial se lleva la peor parte de las mujeres. Las mujeres son las que tienen mayores índices de analfabetismo en la Amazonía. Siguiente, por favor. Entonces, esto se entrelaza con otros problemas en sí, ¿no? Como la violación a sus derechos indígenas. Según el convenio 169 de la OIT, se menciona que los pueblos indígenas tienen derechos sobre su territorio, a la autodeterminación, o sea, escoger a sus propios líderes, sus propios consejos, pero eso no se respeta en sí, porque constantemente tienen que estar luchando contra la invasión de sus territorios, ya sea por el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles, hasta por el mismo gobierno, en la cual promueve proyectos de ley, inversiones privadas o el extractivismo, como se le llama, ¿no? Que es la acumulación de capital, de dinero a través de la explotación indiscriminada o justificada de los recursos naturales de la Amazonía. Este extractivismo no solamente causó una violación constante a los derechos indígenas actuales, sino también una violencia histórica y sistemática, porque muchos de estos indígenas, sobre todo en Madre de Dios, que conozco un poco más, fueron sometidos a crueles actos de esclavitud. Varones encadenados, mujeres violentadas sexualmente para sacar el caucho, la caoba. De verdad ha sido muy triste la historia de Madre de Dios cuando comenzó su colonización, ¿no? A tal punto de que las comunidades nativas ahí eran libres, ¿no? Vivían pues en total aislamiento. Cuando se las apresa y se las comienza a poner en lugar, tipo como en barracas, para ser trabajados, para que puedan trabajar forzosamente como animales, ni siquiera han tratado como humanos. Eso ha sido hace poco, 1800, 1900. Muchas de estas sociedades que fueron amenazadas y esclavizadas tuvieron que hacer revueltas para retirarse del lugar, para escapar, y se escondieron a lo más profundo del monte. Muchos de esos pueblos que han hecho revoluciones y pues, básicamente se han escapado de esta esclavitud son los que actualmente conocemos como los piasis, o los que son en aislamiento voluntario, que no están voluntarios, por así decirlo, porque ha sido forzado. Y tienen mucho miedo de tener contacto con nosotros, porque ya vienen con un miedo que va pasando de generación en generación por el maltrato que han vivido. Ahora, debido a los problemas ambientales que está pasando en la Amazonía, muchos de sus recursos naturales, que es subsistencia para la alimentación de estos indígenas, de estas personas, como el hecho de pescar, recolectar, cazar, se ve afectada porque la tala de árboles, al talar árboles, pues haces que la flora busque otros espacios donde puedan estar más tranquilos. Si contaminas el río, ya no vas a tener los mismos peces. Entonces eso afecta al equilibrio en la comunidad y también en su alimentación, causando problemas de desnutrición, de anemia, entre otros. Y también está la violencia basada en género. El extractivismo que ingresa a estas comunidades causa un desbalance en el equilibrio, por así decirlo, que existía de género en las comunidades nativas amazónicas. Antes que entre el extractivismo se menciona en muchos escritos de que varones y mujeres, si bien es cierto, tenían roles diferenciados, pero que eran necesarios, eran complementarios, eran respetados ambos roles. Sí, es cierto, la mujer tenía una labor más ligada a la parte reproductora, al cuidado, pero era reconocido porque gracias a ella subsistía la comunidad. Pero ahora con el extractivismo se favorece mucho el trabajo forzado masculino. Todas las ofertas laborales están dirigidas hacia ellos. Entonces ellos comienzan a tener un poder económico y recargan a las mujeres de los roles que ellos ya no hacen en la comunidad, ya no casan, la mujer tiene que buscárselas. Y esos roles que las mujeres asumen, aparte de las que ya tienen, ni siquiera son reconocidos y son discriminadas por no tener el poder económico basado en lo monetario que sí tienen los varones, ¿no? Entonces ahí causa todo un tema de problemas. Y cabe mencionar que debido a estos problemas del extractivismo, tanto legal como ilegal, muchos líderes indígenas se han levantado y han querido luchar en defensa de su territorio. Pero desde marzo de 2020,
Autoridades locales han reportado que al menos 15 líderes ambientales de estos pueblos han sido asesinados por mafias. Una cifra récord que retrata el avance de la corrupción. Porque eso no solamente tiene que ver con un tema ilegal que está alejado y nadie puede hacer nada, sino que también están coludidos, se dice, ¿no? Eh, personas claves del gobierno, como por ejemplo el corredor minero de Madre de Dios, ¿no? En el distrito de Tahuanía, Atalaya. ¡Ay, mira, has estado en Atalaya! Y Tahuanía, ya yo, yo también he estado ahí, Pierre. ¿Qué comunidades? A ver, déjame leer. Atalaya están siendo acechados por los cocaleros que se estaban asentando por esa zona y según me comentaron los policías militares sabían. Sí, es cierto, también he tenido una experiencia similar. Lo sabían, totalmente lo sabían. Y se hacen de la vista gorda o apoyan eso, ¿no? Forman parte de esa red. Bueno, siguiente, por favor. Tierra prometida Santa Isabel de Tahuanía. Ay, no, yo estaba en Itahuanía. Eso creo que es Ucayali, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué dejó la trata de personas al final? Porque, como les mencioné, en Madre de Dios, que es lo que conozco más, hay un corredor minero de Madre de Dios a Cusco. Ahí está toda la minería ilegal, está la famosa La Pampa. ¿Por qué le dicen La Pampa? Porque no hay nada de árboles. Literalmente parece la costa, arena. Y en ese trayecto, se da la trata de personas, porque hay bares, prostibares, necesitan mano de obra barata o que no se le pague para que pueda realizar los trabajos forzados, ¿no? En la minería. Ahora, un poquito de la trata de personas, ¿no? Implica un proceso. Inicia con la captación, que generalmente se da a través de ofertas laborales, muy alucinantes, como que trabaja 6 horas y gana 3.000 soles. Buen ambiente laboral, flexible. Eso es muy tentador, sobre todo para las jóvenes que no tienen trabajo y que pues tienen un apuro económico, ¿no? Sobre todo las que van a la ciudad a estudiar, no tienen cómo sustentarse económicamente y ver estas ofertas laborales tentadoras, muchas de ellas van. Una vez que son captadas, son transportadas, ¿no? Al lugar de la explotación. Durante el transporte generalmente se les quita su DNI, sus documentos, dinero, se les despoja de todo. Luego viene el transporte, el traslado, la acogida y la retención o la retención de las personas. Durante el transporte se les da comida, se les da un lugar donde puedan quedarse, pero no es que sea gratis. Dicen, bueno, después me lo pagas, me debes por si acaso. Y ese después me pagas se va acumulando, y cuando llega el momento de trabajar, básicamente va a trabajar para pagar su deuda. Se quiere escapar, no hay forma, porque no tiene ni siquiera documentos ni dinero, como dice, porque no le pagan. Y están alejadas de su familia, ¿no? Estos procesos se dan mediante la violencia, amenazas u otras formas de coacción, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de la situación de vulnerabilidad, ser mujer, no tener dinero, la concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio con fines de explotación. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, ¿no? A sus 20 años, Sharon ha escapado 2 veces de la trata de personas y fue explotada en Perú y Argentina. Imagínense, ser mujer, tener apuro económico y ser indígena. Dios mío, ya no, se completó la ruleta. La trata de mujeres y niñas se extiende al ciberespacio por medio de las redes sociales, ¿no? Muchas veces varones ahí con mucha edad se hacen pasar por jóvenes y comienzan a pedirles que se quiten la ropa y esos videos pues lo comercializa y muchas de ellas se ven amenazadas, ¿no? Amenazadas porque supuestamente van a exponer estos videos y continúan ese mismo ciclo de trata de personas, ¿no? Ahora, existen, ya modalidades, se me pasó. Dentro de las modalidades de trata de personas tenemos varias, ¿no? 3. El trabajo forzoso, que generalmente se le da a los varones, pero también las mujeres lo realizan, por ejemplo, cuando trabajan en limpieza, otra vez también trabajan en la minería en otros puestos, ¿no? El matrimonio infantil forzado, cuando comercializan a niñas, 11, 12, 13, 14, 15 años, y los cuales son obligadas a tener sexo y a convivir con otras personas mucho mayores que ellas, ¿no? Y la explotación sexual como tal, que es lo que se ve bastante en Madre de Dios. Siguiente, por favor. Bueno, como mencioné, ¿no? Se existe también la trata de personas en el ciberespacio. Siguiente, por favor. La trata de personas en panorama en Perú, ¿no? Con mayor incidencia está en Loreto, Lima, Cusco y, ojo, el Rojo, Madre de Dios, que es el centro más grande de la trata de personas, ¿no? Con explotación sexual y laboral. Y avanza a la par que la minería ilegal en La Paz. Básicamente, muchos estudios dicen que la trata de personas existe por la llegada de la minería ilegal. Sin embargo, en Lima se registran los más altos índices de denuncia, ¿no? ¿Por qué en Madrid no se denuncia? Porque para empezar ni siquiera hay una policía nacional cerca, o la policía no existe, está pintada nada más.
En estos corredores mineros, quien gobierna no es el Estado, sino los que son dueños de estas empresas ilegales. Siguiente, por favor. Bien, más cifras, ¿no? Según el Ministerio Público, el 50% de víctimas son menores de edad, 217 tratantes han sido capturados y en el 2015 se registraron 700 tratantes capturados, ¿no? Estas cifras están entre 2014 y 2015, ¿no? De las cuales 648 denuncias, 23% son de explotación sexual. Y ahora, si bien es cierto, si te atrapan por trata de personas, la prisión puede ser hasta 20 años, pero no sé qué tanto se cumple aquí en nuestro país, ¿no? Y ojo, esto es preocupante. En el Perú, nuestro país es el tercer país con mayor índice de trata de personas. Y estoy seguro que quien está sacando estas cifras es bastante madre de ellos, lamentablemente. Siguiente, por favor. Primero hablar acerca de los avances que hemos tenido a través de estas 5 primeras sesiones. Ustedes han visto que durante las 4 primeras sesiones han habido trabajos durante las sesiones como tal. Han habido colegas que por motivos en que no han estado presentes, conexión, entre otras cosas más, no han podido presentar esos trabajos hasta el momento. Sus organizadores visuales de presentación, por ahí algún ejercicio de diagnóstico, etcétera. Nosotros les damos la alternativa de que hasta el día jueves, hasta el día jueves 14 a las 23:59 horas, es decir, antes de llegar a la medianoche del día viernes, puedan terminar de entregar los trabajos que deseen. Si desean, pueden hacer todos, si desean, pueden hacer algunos. No van a estar calificados sobre 20, obviamente, van a estar calificados sobre la calificación menor que obtuvieron sus compañeros al momento de entregar, pero al menos eso va a ayudar a subir su nota. Ahora, esta alternativa les estamos dando, no es que tengan que hacerlo de forma obligatoria, sino pues simplemente los trabajos que tienen ya se promedian, ya ustedes en el sílabo ahí ven los porcentajes que tienen cada uno de los trabajos. Pero por otro lado, también tengan en cuenta todos los presentes que solamente vamos a hacer el cálculo final de la calificación a aquellos que han tenido como mínimo 4 sesiones de asistencia, incluyendo hoy día, ¿no? O sea, incluyendo los que están aquí hoy día, que están presentando el trabajo final, 3 sesiones más como mínimo. Y esas 3 sesiones nosotros no solo las estamos mapeando con las listas de asistencia, también las estamos mapeando o bien con la participación o bien con los trabajos que han entregado de forma grupal o individual. ¿Sí? Colega que no tiene participación y que no tiene trabajo entregado ese día, pues prácticamente es como que no hubiera asistido, por más que haya llenado el enlace de asistencia. Tengan en cuenta esos puntos. Bien, entonces vamos con el trabajo final del curso. Este trabajo también vamos a hacerlo de forma grupal, como ustedes han visto. Este es un curso introductorio, pero el hecho de que sea introductorio no significa de que haya que dejar de lado el esfuerzo. Yo felicito a Leonela y yo felicitamos el hecho de que casi todos los que están presentes a lo largo de las sesiones hayan realizado los trabajos en el mismo momento que se solicitaban, ya que eso de ahí es un indicador de interés, un indicador de motivación y sobre todo un indicador de que el curso está cumpliendo su objetivo de interés. Entonces, para este trabajo les vamos a dar estaba programado hasta las 10 de la noche, yo creo que hasta la medianoche podemos programarlo, Leonela, igual no es un trabajo extenso, pero ya, voy a cambiar el Classroom. reprogramamos en el Classroom para que los colegas, si es que desean explayarse, pues a buena hora. Ok. Y la idea es plantear una intervención. Lo que vamos a hacer es que en base a las sesiones trabajadas durante el curso, ustedes ya tienen las láminas de todas las semanas de todas las sesiones que hemos estado trabajando, van a elaborar una propuesta de intervención relacionada a sus intereses actuales, señalando los siguientes aspectos. Primero, el contexto de la problemática. Ustedes lo establecen. ¿En dónde va a ser? ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Cuál es la problemática como tal? ¿Qué es lo que está sucediendo?
La naturaleza de la intervención. Ya saben que las intervenciones pueden ser promocionales, preventivas, de intervención, de rehabilitación o de reinserción. Eso está en la primera sesión. De ahí van a trabajar el diagnóstico, pero a nivel microsocial. Van a trabajar un diagnóstico a nivel estructural, es decir, van a mencionar qué servicios con qué servicios cuenta el espacio, cómo es su accesibilidad, cuál es la organización social dentro de este espacio, qué organizaciones hay, qué edificios, qué entidades, entre otras cosas más, los recursos estatales con los que cuentan, etc. Y de ahí van a hacer un diagnóstico microsocial funcional. En este caso van a mencionar cómo se relacionan las personas dentro de este espacio. Luego van a caracterizar a la población vulnerable. Según la rueda de la interseccionalidad que hemos trabajado, si no me recuerdo, en la primera o en la segunda sesión, van a caracterizar a la población vulnerable según las distintas categorías. Ya esta población es vulnerable por género por este motivo. Esta población es vulnerable por orientación sexual, ya, por este motivo. Y así sucesivamente. De ahí van a trabajar su mapeo de actores, también como se estuvo trabajando la vez anterior, quiénes son los actores involucrados en este espacio, ¿no? Y que de alguna forma pueden generar mayores o acciones en mayor o menor medida en esta intervención, en cuanto a participación. Y por último, formulan su intervención mediante un esquema de marco lógico, pero solamente trabajando la primera columna. Ojo, solo la primera columna. En este caso van a colocar la meta, van a colocar el objetivo general, los objetivos específicos y las actividades. Nada más, no les vamos a pedir indicadores, supuestos, medios de verificación. Eso de ahí por motivos prácticos del trabajo, para que lo puedan entregar hoy día, no lo vamos a solicitar en esta ocasión.